Hola, esto es Divulgación Total. Hoy es 22 de junio del 2024 y vamos a compartir con ustedes un anuncio de el arzobispo Carlo María Viganò respecto al intento de juicio, proceso extrajudicial que le está haciendo el Vaticano. Esto fue publicado ayer en el sitio web donde aparecen los comunicados oficiales del arzobispo Viganò. Y hoy lo ha compartido en su cuenta oficial en X, pero el texto completo está en el link compartido en esa publicación. Y bueno, el documento es aclaratorio con respecto al proceso judicial que le está siguiendo el Vaticano, que aparentemente no es tan formal como pensábamos. Y esto es lo que dice el arzobispo Carlo María Viganò. Dice: anuncio 21 de junio del 2024. Los reportes difundidos por algunos medios de comunicación, según los cuales me presenté ayer 20 de junio en el Palacio del Santo Oficio, tal como me insinúa el decreto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, carecen de todo fundamento. Esos reportes son completamente falsos. Luego continúa diciendo: la revista jesuita América, así se llama la revista, ¿no?, brazo mediático de la Compañía de Jesús en los Estados Unidos y megáfono de la, entre comillas, Iglesia de la Misericordia del jesuita Bergoglio, se ha adelantado, mientras Vatican News, y pone el link, ¿no?, dice aquí pueden ver, ¿no?, Vatican News, noticias del Vaticano, aún desconocía por completo el decreto que me enviaron el 11 de junio, únicamente mediante un simple correo electrónico, sin respetar las formalidades necesarias para la validez de la comunicación de un decreto, y que yo mismo publiqué en X 2 horas antes de la reunión prevista en el dicasterio. Aunque todos los elementos estaban claramente expuestos en mi comunicado, prevalecieron las inferencias y especulaciones al estilo típico jesuita. Y luego dice: la prisa es mala consejera. Por lo tanto, el artículo de Gerard O'Connell, titulado "El arzobispo Viganò acusado de cisma por parte del Vaticano", que apareció ayer en la revista América, y nos pone el link aquí, dice, ¿no?, parece haber sido escrito incluso antes que yo hiciera el documento público. El documento del Vaticano se refiere, ¿no? Esto revela la estrecha contigüidad entre el aparato vaticano y la revista América, y confirma una estrategia muy precisa encaminada a liquidar mi proceso judicial con una condena ya decidida por Bergoglio y su celoso colaborador, Tucho Fernández, autor del escandaloso panfleto pornográfico titulado "La pasión mística, espiritualidad y sensualidad", así como también autor de "Sáname con tu boca, el arte de besar". O'Connell, el autor del artículo, escribe lo siguiente y hace la cita a lo que dice este artículo, ¿no? Dice acá: el decreto dice que considera superflua la investigación previa de conformidad con el canon 1717, que establece: siempre que un ordinario tenga conocimiento, que al menos parezca cierto, de un delito, debe cuidadosamente investigar personalmente o por medio de otra persona idónea sobre los hechos, circunstancias e imputabilidad, a menos que tal investigación parezca enteramente superflua. Esto significa que las pruebas en su contra ya habían sido reunidas por el dicasterio y no requerían una investigación más exhaustiva. Gran parte ya era de dominio público. Continúa ahora el arzobispo Viganò y dice: como puede verse, la, entre comillas, evidencia se considera superflua.
y el procedimiento se simplifica deliberadamente para llegar a una condena lo antes posible. Y aquí hay otra cita del artículo que menciona Vigano. Dice, América se ha enterado, la revista América, ¿no? Se ha enterado que la decisión de proceder con el juicio penal extrajudicial habría sido aprobada por el Papa, ya que el acusado es un obispo. Vigano dice, y eso no es todo. Los jesuitas de la revista América ya están dando indicaciones sobre mi destino procesal. Y este otro extracto del artículo dice, el juicio penal extrajudicial se ajusta al canon 1364 del Código de Derecho Canónico, que establece: un apóstata de la fe, un hereje o un cismático incurre en excomunión latae sententiae, sin perjuicio de lo dispuesto en el canon 194, y que puede también ser castigado con las penas mencionadas en el canon 1336, incisos 2 al 4. Esto significa, entre otras cosas, que la excomunión se declararía públicamente y permanecería en vigor hasta que el condenado se arrepintiera. Ese mismo canon 1364 también dice, si un desacato prolongado o la gravedad del escándalo lo exigen, podrá añadirse otras penas, sin excluir la destitución del estado clerical. Vigano dice al respecto, ¿no? El juicio penal extrajudicial, dice acá, dice, la competencia jurídica, es lo que dice Vigano, la competencia jurídica de la revista América, sin embargo, no parece tener cabida en el Vaticano, donde ya se ha vuelto común recurrir a juicios extrajudiciales y a las intervenciones directas del argentino, tanto para encubrir a los verdaderos culpables como para condenar apresuradamente a los inocentes. Más allá del revuelo mediático, el ex cardenal McCarrick, que en un juicio serio habría tenido que indemnizar a las víctimas de sus crímenes, tras el examen de testimonios que podrían haber aclarado muchas connivencias, continuó trabajando para Bergoglio en Estados Unidos y en China, donde el acuerdo secreto sino-vaticano lo vio directamente involucrado. Para los que no lo sepan, ¿no? Se está refiriendo a Theodore McCarrick, un obispo que fue acusado de abuso sexual. A él se está refiriendo. Y continúa Vigano. Luego dice, a Marko Rupnik, que es un sacerdote en Eslovenia, ¿no? También acusado de abuso sexual. A Marko Rupnik, gracias a la intervención de su protector, se le levantó la excomunión. Ni siquiera fue expulsado del estado clerical. Al contrario, fue acogido y además incardinado, dice, en una diócesis de Eslovenia. Evidentemente, criticar al concilio se considera un delito mucho más grave que los de McCarrick y Rupnik. Con esto está diciendo Vigano que se considera más grave criticar lo que impuso el Concilio Vaticano II que los abusos sexuales de estos dos malos elementos de la Iglesia Católica. Por decirlo suavemente, ¿no? Porque habría muchos calificativos más duros que seguramente se los merecen. Pero en fin. Por tanto, dice el arzobispo Vigano, quiero dejar claro que no fui al Vaticano ayer, refiriéndose al 20 de junio, y que no tengo intención de ir al Santo Oficio el 28 de junio, y que no he entregado ninguna declaración o documento en mi defensa al dicasterio, cuya autoridad no reconozco, ni reconozco la autoridad de su prefecto, ni reconozco la autoridad de aquel quien lo nombró. No tengo intención de someterme a un juicio falso, o una farsa de juicio, también se podría decir, en el que quienes se supone
deben juzgarme imparcialmente para defender la ortodoxia católica, sean al mismo tiempo aquellos a quienes acuso de herejía, traición y abuso de poder. Entre ellos, dice, están precisamente los jesuitas, los primeros defensores de todas las desviaciones morales y doctrinales de los últimos 60 años, empezando por James Martin, un sacerdote, es un sacerdote parece, el activista LGBTQ+, que visita regularmente Santa Marta. La revista América dice, y aquí hay otra cita del artículo, ¿no? Un abogado canónico que desea permanecer en el anonimato, como siempre, ¿no? Como las fake news, ¿no? Sus fuentes anónimas. Y quien leyó la declaración de la defensa del arzobispo, dijo a la revista América: este es el principal argumento de la acusación. Su defensa es una declaración de cisma, es el acto de cisma más atroz. Además explicó que el procedimiento extrajudicial previsto no suele llevar mucho tiempo. Si el arzobispo es condenado, el Papa tendría que confirmar las penas. Y para terminar luego de esto, Vigano agrega: ese, entre comillas, abogado canónico anónimo considera mi declaración como una prueba de mi voluntad cismática. Pero la cuestión entera es: ¿cuál es la, entre comillas, iglesia a la que pertenece Bergoglio? Y el cisma de facto de la verdadera iglesia que él ya ha realizado una y otra vez con sus declaraciones, con sus actos de gobierno y con su más elocuente comportamiento de abierta hostilidad hacia todo lo católico. La, entre comillas, iglesia de Bergoglio no es la iglesia católica, sino es esa, entre comillas, iglesia conciliar, nacida del Concilio Vaticano II y recientemente rebautizada con el no menos herético nombre de Iglesia Sinodal. Si es de esa, entre comillas, iglesia de la que soy declarado separado por cisma, será para mí motivo de honor y orgullo. Firma Carlos María Vigano, arzobispo, 21 de junio del 2024. Como ven, el arzobispo Vigano no piensa someterse a ese procedimiento extrajudicial que aparentemente ni siquiera le fue comunicado de manera formal, cuando Vatican News no sabía siquiera que existía ese decreto, ¿no? Y es interesante ver algunos de los comentarios que le han puesto al arzobispo Vigano aquí en X, ¿no? En especial este usuario de X, quien aparentemente es también sacerdote, es el padre Federico Palma, quien parece que está destacado en Australia. Y es interesante lo que él dice también, ¿no? Porque apoya al arzobispo Vigano. Y dice lo siguiente en su comentario, ¿no? Ahora espero que algunos cardenales tengan el coraje de unirse a usted y así juntos rechazar y condenar el Concilio Vaticano II y sus reformas, dar las advertencias adecuadas a Francisco para que rectifique y darle la oportunidad de convertirse formalmente en un verdadero papa. Pero si se niega, entonces, junto con esos cardenales, declarará formalmente vacante la sede de Pedro, ¿no? Que se declare formalmente vacante la sede de Pedro, refiriéndose al papado, ¿no? Y proceder a una elección papal y elegir a alguien dispuesto a rechazar el Concilio Vaticano II. Esa es la única manera teológica y canónica de poner fin a esta crisis sin precedentes dentro de la Iglesia Católica que comenzó con el Concilio Vaticano II, que para los que no lo sepan, como dice aquí el comentario, fue entre 1962 y 1965. Fíjense cuántas décadas ya van de que este Concilio Vaticano II
comenzó a meter ideologías prácticamente políticas, ¿no?, dentro de la iglesia, y así es como se ha permitido muchos abusos, y el día de hoy las, entre comillas, narrativas de la Iglesia Católica pareciera que están alineándose y apoyando a muchas de las propuestas o narrativas de lo que se conoce como la izquierda política o la extrema izquierda política. Es interesante ver esto, ¿no? Pareciera un plan desarrollado a largo plazo. Pero bueno, dice acá, ¿no?, refiriéndose al Concilio Vaticano II, ¿no?, que comenzó entre 1962 y 1965 y que fue una verdadera revolución francesa. Así lo describe el padre Federico Palma, ¿no?, una verdadera revolución francesa dentro de la iglesia, y a la que ahora hay que ponerle fin. Es un verdadero honor ser perseguido por las razones correctas. Luego dice proper justitiam. Disculpen, no hablo latín, ¿no? Es un honor ser perseguido por las razones correctas por parte de los enemigos de Cristo, dice. Que usted, igual que los apóstoles, encuentren consuelo y felicidad por haber sido considerados dignos de sufrir una afrenta en el nombre de Jesús. Y bueno, luego dice, usted está en mis oraciones, y hay una frase larga en latín que no pienso leer porque no hablo latín, ¿no? Me van a disculpar. Pero ahí está el mensaje para los que hablen latín. Y así, ¿no?, hay muchos comentarios en X apoyando al arzobispo Carlo María Vigano. Como ven, el cisma no es en realidad creado por Vigano. Parece que el cisma fue creado a raíz del Concilio Vaticano II y van décadas ya de esto, ¿no? Veremos qué pasa, pero me imagino que muchos católicos ya sospechaban de esto desde hace muchos años, sino que por mantener cierta ¿cómo se podría decir? Cierta corrección política, no decían nada. Pero ya cada vez más gente se está dando cuenta de qué cosa es lo que está pasando, ¿no? Y más allá, como dije en el anterior video, ¿no?, más allá de si eres católico o no eres católico, es interesante ver que muchas cosas que son oscuras desde hace décadas dentro de la misma Iglesia Católica se están exponiendo con personas valientes como el arzobispo Vigano. Eso es todo por este video. Nos comunicaremos en el próximo. Será hasta entonces. Cambio y fuera.